Dios les bendiga nuevamente. Buenos días para todos los que estamos aquí. El Señor está con nosotros. Amén. Y qué bueno que vivamos en esa realidad de fe, de que donde 2 o 3 se congregan en el nombre de Jesús, el Señor está en medio de ellos. Amén. Qué bueno que vivamos en esa onda del Espíritu, que no vivamos por vista, sino por fe. Aquí está el Señor y están también sus ángeles, porque el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen y los defiende. Así que es importante que tengamos esa idea clara en nuestras canciones, en nuestra alabanza. Realmente la alabanza al Señor cambia las cosas, dice una canción. Muros han caído, ejércitos vencidos, presos liberados, y es porque han cantado. ¿Sí? Amén. Hebreos capítulo 1, verso 13. Vamos a leer la palabra, por favor. Y ahí vamos organizando también el tema de la alabanza. Amén. Necesitamos una asaf en este lugar. Una asaf. Eso dice Javi. Asaf fue un hombre de Dios que escribió también parte de la Biblia. ¿No han leído los títulos de los salmos como el 73, creo que es, que dice Salmo de Asaf? Fue un salmista, estaba a cargo de los músicos en tiempos del gobierno del rey David, ¿sí? Y un hombre que profetizaba también en el nombre del Señor, 82 también. Hay varios salmos que él escribió y hablaba por el Espíritu de Dios, ¿sí? Asaf. Así que era un músico, ¿sí? Pero un músico lleno del Espíritu Santo, ¿sí? Bueno, dijimos que Hebreos, ¿qué? Hebreo 1:13. 1:13 y 14. Bueno, dice, pues ¿a cuál de los ángeles dijo Dios jamás? Siéntate a mi diestra, hasta que ponga a tus enemigos por estrado de tus pies. ¿No son todos espíritus ministradores enviados para servicio a favor de los que serán herederos de la salvación? Amén. Hemos leído entonces Hebreos capítulo 1, verso 13 y 14, y nos está hablando acerca de los ángeles. Bien, quisiera esta mañana compartirles un poco respecto al ministerio de los ángeles y su relación con nosotros. Sí, también quisiera que tuviésemos un énfasis respecto a lo que es la honra de ellos y el respeto, porque a veces proliferan unas enseñanzas que no son muy bíblicas, sí, como si los ángeles fueran mandadero de los hombres. Y quisiera que viéramos también pues respecto a su honor y su posición en el reino de Dios y cómo ellos están para nuestra ayuda. Bien, lo que dice Hebreos en el capítulo 1 y el verso 14 es que son espíritus. Los ángeles son espíritu. Y esto los hace particulares a nosotros. Bien, nosotros tenemos espíritu, pero nosotros tenemos también un cuerpo que no es espíritu, sino que es carne. Ahora, en 1 Corintios 15:44 nos habla de que hay 2 tipos de cuerpos, por lo menos, ¿no? O 2 tipos de sustancias que conforman un cuerpo, que hacen un cuerpo. 1 Corintios 15 y el verso 44, ¿cómo dice? Se siembra cuerpo animal, resucitará cuerpo espiritual. Hay
hay cuerpo animal y hay cuerpo espiritual. Ok. Hay cuerpo animal o hay cuerpo natural, también se puede traducir. Animal, natural. Y hay cuerpo espiritual. Bien, este versículo por lo menos nos da dos tipos de cuerpos o dos tipos de sustancias que conforman un cuerpo. Es importante saber que para poder expresarse se necesita un cuerpo. Cuerpo, sí. Porque sin el cuerpo no hay expresión. No hay expresión y se está en un estado de muerte. Esa es la diferencia entre los demonios y entre los espíritus inmundos. A ver, hay una cosa importante que resaltar, que los ángeles caídos y los espíritus inmundos, bien, aunque en algún momento pueden mezclarse la comprensión de cuándo se está refiriendo a uno o a otro, pero los ángeles caídos tienen cuerpo. Y como tienen cuerpo, ellos pueden dejarse ver en algún momento. Un demonio podría hacer eso. Ellos podrían aparecer en forma visible y que se pueda tocar. Porque el cuerpo espiritual tiene esa capacidad. El cuerpo espiritual puede hacerse visible dentro de la esfera material y tangible, que es lo que hicieron los ángeles en el capítulo 6 de Génesis, que dice que vinieron los hijos de Dios y tomaron mujeres. Ellos se materializaron en la esfera humana. Al estar acá, tomaron forma humana y en su forma humana entonces pudieron tomar mujeres de entre las hijas de los hombres. Bien, la Biblia también dice que muchos de nosotros, dice el texto, acordaos de la hospitalidad, porque muchos de ustedes han hospedado ángeles sin saberlo, ¿cierto? ¿Y por qué hospedaron ángeles sin saberlo? Porque aparentemente eran personas normales que pidieron ayuda y que se les dio hospedaje, ¿cierto? Así que esa es la diferencia entre este y un espíritu inmundo. A ver, los espíritus inmundos son también criaturas que existieron en otro tiempo, pero que murieron. Y al morir perdieron su cuerpo. Pero ahora usan su espíritu para estar sobre este mundo. Pero por eso ellos anhelan ansiosamente tener un cuerpo. Y por eso ellos buscan poseer un cuerpo para poder sentirse y expresarse, porque están en un estado de muerte. ¿Me hago entender? Entonces, hay cuerpo espiritual y hay cuerpo animal, ¿cierto? Entonces, esa es la diferencia entre una cosa y otra. El que no tiene cuerpo es porque está muerto. Por eso el espíritu humano, por ejemplo, los que mueren pactados con Satanás y dedicados a Satanás, de alguna manera son espíritus inmundos también. Mientras que los ángeles caídos no, porque ellos o sea, ellos en ese sentido no han experimentado la muerte. ¿Me hago entender? Ahora, hay cuerpo natural que dice la Biblia y hay cuerpo espiritual. Los ángeles son espíritu y tienen cuerpo espiritual. Cuando nosotros entremos en resurrección vamos a tener un cuerpo espiritual. Este cuerpo tiene unas propiedades distintas. Ejemplo de ello es el Señor Jesús, porque recordemos que el Señor Jesús es la primicia de los que durmieron, dice la Biblia. Es decir,
las primicias de los que durmieron, es decir, de los que descansan en el Señor. Así como Cristo resucitó, así los que son de Cristo van a resucitar. Y la forma en que Cristo experimentó la transformación de su cuerpo, así la van a experimentar los que resucitan en el Señor. Ahora, el cuerpo del Señor tenía unas particularidades después de haber resucitado que no las tenía antes, ¿cierto? ¿Como cuáles? Como que cambiaba de forma. Mire que la Biblia dice, por ejemplo, que el camino de Emaús se les apareció de otra forma. O cuando estaba asando los peces a la orilla del mar, que dice que nadie se atrevía a preguntarle quién era, porque sabían que era el Señor. Quiere decir que tenía otra forma. El cuerpo espiritual tiene la capacidad de cambiar de forma. No solo eso, tiene la capacidad de entrar a un lugar aunque la puerta esté cerrada, porque dice la Biblia que estaban los 11 reunidos y estaban las puertas cerradas y él entró y le dijo paz a ustedes. Claro, ellos creyeron que veían un espíritu, porque pues un espíritu tal vez pueda más fácil entrar a un lugar cerrado. Pero Cristo dijo, no soy un espíritu. Es más, tienen por ahí que comidita, ¿cierto? Demen. Y un espíritu no tiene carne, ¿cierto? Y hueso, dice él, como ven que yo tengo. Quiere decir que era un cuerpo, no era un espíritu nada más. Porque Cristo mismo dijo, un espíritu no tiene carne ni hueso, como veis que yo tengo. Es decir, un espíritu que está sin cuerpo. Siempre se necesita el cuerpo para poder expresarse. Si los ángeles de Dios no tuvieran cuerpo, ellos no podrían aparecer en esta esfera con cuerpos. Es decir, que ellos tienen un cuerpo que es espiritual también. Por eso dice el Señor que en la resurrección seremos como los ángeles de Dios, refiriéndose a ese sentido, que nuestro cuerpo será, o sea, la materia o el material que conforma nuestro cuerpo va a cambiar. Y a eso es lo que se refiere la transformación. De que cambiamos de estado, ¿sí? De cuerpo. Ahora, los ángeles son espíritu. Y como espíritu ellos tienen un cuerpo también. Porque volvemos al punto, y esto quede claro, Dios cuando hace una criatura le da cuerpo, porque sin cuerpo no hay expresión. Es más, Dios mismo tiene un cuerpo, porque aunque Él es espíritu, Él tiene un cuerpo. ¿Cuál es el cuerpo de Dios? ¿Qué dice la palabra? La iglesia. Mire que Dios es tan grande que su cuerpo tiene que estar compuesto por millones de personas y expresar lo multiforme que Él es a través de todas esas millones de personas que conforman su cuerpo. ¿Y cómo se va a ver a Dios en la eternidad? A través de todas esas personas. Se va a poder entender y comprender a Dios, porque ellos son la expresión de su cuerpo, la plenitud de aquel que todo lo llena en todos, ¿cierto? Así que Dios a cada uno le da su cuerpo. A los animales le da su cuerpo, a las estrellas le da su cuerpo, a todo. ¿Por qué hay espíritus inmundos? Porque en algún momento perdieron su cuerpo. ¿Por qué lo perdieron? Porque murieron. ¿Y por qué murieron? De eso hablamos en ocasiones pasadas, porque hubo pecado, ¿cierto? Porque la paga del pecado es muerte, y siempre entra la muerte es por el pecado. Ahora, de allí la importancia de que nosotros vengamos a Cristo, porque es lo que nos da la capacidad de resurrección. Si el ser humano no puede resucitar, entonces no tiene cuerpo de resurrección, no puede volver a vivir. Pero el tema es los ángeles. Ahora, ellos son diferentes a nosotros en ese sentido. Su contextura, su cuerpo es espiritual. Y lo que nos muestra la Biblia de un cuerpo espiritual es que opera bajo unas leyes distintas a las que opera nuestro cuerpo. Es decir, las leyes de la física que nosotros conocemos no gobiernan sobre ese tipo de sustancias. Bien, sabemos poco respecto a lo que es una sustancia espiritual, pero lo que sí es que las leyes físicas de este mundo o de este universo no gobiernan ese tipo de sustancia.
y hay otras leyes que operan en esa sustancia. Por ejemplo, un ángel puede volar. Ahora nosotros nos hacemos a la idea de que los ángeles tienen alas, y realmente en la única forma en que la Biblia muestra que los ángeles tienen alas son los querubines y los serafines. Pero nosotros no sabemos si los ángeles tienen alas. Es más, es muy posible que no las tengan, porque nunca nos dice respecto a los ángeles que tuvieran alas. Nos dicen que los serafines tienen 6 y que los querubines tienen 4 y algunos 2. Pero respecto a los ángeles que no son querubines ni serafines, no nos dicen que tengan alas, pero sí nos dicen que vuelan. Ahora, como uno normalmente hace la relación de volar con alas, cree que tienen alas, ¿cierto? Pero ellos pueden volar sin alas. ¿Por qué? Porque ellos tienen una atmósfera distinta a la nuestra. Entonces, y vuela, ¿cierto? Claro, no tiene alas y vuela. Algo así. ¿Sí? Bien. Como ellos tienen un cuerpo espiritual, las ventajas de ese cuerpo, que es un cuerpo obviamente muy elevado que el nuestro es un cuerpo animal y natural, el de ellos no. El de ellos no se corrompe. Yo le decía a un hermano, tengo un tema para predicar que se titula Los ángeles no se bañan. ¿Sí? Bien, sonaba chistoso, pero es eso. El cuerpo de ellos no se corrompe como el nuestro. Por eso nuestro cuerpo huele mal cuando no nos bañamos, porque nuestro cuerpo está en constante corrupción. Cada día morimos, dice la palabra. Y efectivamente es verdad, porque entre 20,000 y 30,000 células, creo, cada segundo mueren. Y eso es mucho. Así que estamos en constante deterioro. Ellos no. Ellos son jóvenes. Cuando la Biblia nos muestra a los ángeles, nos dice que son jóvenes, ¿cierto? No envejecen, pues nosotros, que nos acaba el tiempo. Ellos no. Y ese cuerpo tiene una forma, real. Porque aunque ellos pueden tomar formas, ellos tienen una forma en sí mismo. Yo les he dicho respecto a eso. Pasa lo mismo con los ángeles caídos. La Biblia dice que Satanás se disfraza como ángel de luz. ¿Por qué él se disfraza? Porque él ya no es ángel de luz. Porque dice la Biblia, fuego saqué de ti que te consumió. Espanto serás y para siempre dejarás de ser. Quiere decir que su apariencia real se transfiguró en algo monstruoso. Si alguien viera a Satanás tal como él es, no va a ver algo hermoso, aunque él puede aparecerse como algo hermoso, pero ya no lo es. Esa hermosura se perdió. Entonces él aparenta algo como Loki. ¿Recuerdan a Loki? En cierta ocasión, cuando mataron a su mamá, que realmente es su madrastra, a él lo pusieron en una prisión. Y el que pasaba por la prisión, que eran como unos cristales, lo veían todo tranquilito y todo bien bonito. Pero era más que una ilusión óptica, porque él estaba tirado en el suelo, derribado. Algo así es la obra del diablo, es algo de apariencia. Pero su apariencia real no es buena y es fea. Bien, los ángeles de Dios tienen una apariencia que es la de ellos, que es su cuerpo espiritual, pese a que ellos pueden tomar otra forma. Ahora, normalmente nosotros los seres humanos incontablemente podemos llegar a tener contacto con ángeles, solo que en la mayoría de casos están transformados. Claro, están encubiertos por varias razones. Primera, Daniel capítulo 10. ¿Por qué ellos se encubren ante nosotros? Por varias razones. Una, ¿qué dice Daniel el capítulo 10? A ver, estamos buscando. Daniel habla sobre la aparición de un ángel a él, ¿cierto?
en el río, a ver, sí, ¿cómo dice? Y alcé mis ojos y miré, y he aquí un varón vestido de lino, ceñidos sus ojos, sus lomos de oro de Ufaz. Su cuerpo era como de berilo, y su rostro parecía un relámpago, y sus ojos como antorchas de fuego, y sus brazos y sus pies como de color de bronce bruñido, y el sonido de sus palabras como el estruendo de una multitud. Ajá. Y solo yo, Daniel, vi aquella visión, y no la vieron los hombres que estaban conmigo, sino que se apoderó de ellos un gran temor, y huyeron y se escondieron. Quedé pues yo solo y vi esta gran visión, y no quedó fuerzas en mí. Antes mi fuerza se cambió en desfallecimiento, y no tuve vigor alguno. Pero oí el sonido de sus palabras, y al oír el sonido de sus palabras caí sobre mi rostro, con un profundo sueño, con mi rostro en tierra. Y aquí una mano me tocó e hizo que me pusiese sobre mis rodillas y sobre las palmas de mis manos. 1. Cuando la carne humana o la carne animal o el cuerpo natural tiene contacto con esta sustancia espiritual, tiende a desfallecer. Se debilita. No se puede mantener. Se derriba. Y depende la experiencia, porque si es directamente con Dios, sencillamente es eliminada. Eso fue lo que le dijo Dios a Moisés, porque Moisés le dijo, muéstrame tu rostro, ¿cierto? Y el Señor le dijo, Moisés, yo no puedo hacer eso. ¿Por qué? Porque te voy a matar. No me verá hombre alguno y vivirá. Entonces, si usted me está pidiendo un suicidio, pero te voy a mostrar mi espalda, le dijo él, y lo llevó a la peña, ¿cierto? Porque cuando hay contacto con nuestro cuerpo, esos son elementos que nos impiden hoy día también tener contacto con lo espiritual. Porque lo espiritual debilita en cualquiera de las esferas, tanto en la esfera de la luz como en la de las tinieblas. Es como cuando usted ve un brujo. Note usted una persona bruja que rápidamente se envejece. No sé si lo han notado. Sí, yo sí. Pero los brujos tienden a ser viejos si no tienen tantos años. ¿Y usted por qué está tan viejo y tan acabado? Por el uso de su espíritu. Porque a través del uso de su espíritu están teniendo contacto con el mundo espiritual. Obviamente no el de la luz, el de las tinieblas, pero ese contacto espiritual debilita en extremo su cuerpo. O cuando uno tiene un conflicto espiritual, o cuando uno pasa una noche de conflicto espiritual, que a veces le pasa a uno. Uno se levanta agotado, cansado y sin fuerzas. Siempre el cuerpo humano se debilita frente a lo espiritual. ¿Por qué? Porque no está diseñado para esa esfera. Es una esfera como de alto consumo de energía. Y el cuerpo desfallece. Mire que el mismo Daniel, cuando ve al ángel, dice que cuando el ángel habló, hasta que lo vio, dice que estaba ya debilitado con solo verlo, ¿cierto? Y aquella visión dice, vi esta gran visión y no quedó fuerzas en mí. Mire, la visión no quedó sin fuerzas, pero cuando oyó las palabras se desplomó y se fue de cabezas. ¿Sí? O sea, ¿cómo será esa onda que emiten sus palabras que derriba el cuerpo? Pero el sonido de sus palabras, al oír el sonido de sus palabras, caí sobre mi rostro. Mire. Creo que hasta se aporrió Daniel ahí en la caída, ¿cierto? Se fue sin fuerzas. De hecho, creo que es aquí donde dice que después de las visiones él quedó enfermo. Así que esa es una de las razones por las cuales los ángeles no se nos van a aparecer así, como ellos son. Porque lo más probable es que nos da un infarto o después nos toca echar para el regional después de ver el ángel. ¿Me hago entender? Mire usted que este es Gabriel, ¿cierto?
Pero si usted ve a Gabriel aquí y lo ve cuando se le apareció a Zacarías o cuando se le apareció a María, no lo ve de la misma manera. Al parecer como que Daniel tenía una espiritualidad mayor, o sea, como que su espíritu había alcanzado una resistencia más alta que los humanos normales. Porque puede ver a Daniel tal como él es, cosa que no le pasó a Zacarías, padre de Juan, ni a María, ¿cierto? Ellos lo vieron a Gabriel, pero parece que Gabriel adoptó una forma distinta, una forma sencilla, para que pudiera ser tolerada su presencia. ¿Me hago entender? Y en otros casos, el ángel del Señor se ha aparecido como un humano normal, como le pasó a Josué, por ejemplo, ¿cierto? Que se le apareció alguien y Josué le pregunta, ¿eres de allá o eres de acá? ¿Cierto? Pero él le dice, no, míreme nomás como un príncipe del ejército del Señor. Entonces ahí entendió con el personaje con que estaba hablando. No era cualquier personaje. Pero Josué tampoco era cualquier personaje, porque con ese le Josué era peleón. Era un hombre de guerra. Así lo hizo el Señor para tomar conquista de la tierra, ¿sí? Y en ese carácter se le apareció el ángel. Entonces, allí donde los ángeles, lo que dice Hebreos, y es importante entender lo que el autor a los Hebreos nos está transmitiendo, dice, son ellos espíritus ministradores al servicio enviados. ¿Al servicio de quién? De Dios, ¿cierto? De Dios. Enviados para ministrar o para ayudar a los que han de heredar la salvación. Entonces, ellos son espíritus ministradores, siervos de Dios, no de los hombres. Eso es importante tenerlo claro. Que los ángeles no son siervos de los hombres, sino de Dios. Y que Dios los envía porque son sus siervos a ayudar al hombre, ¿cierto? Por eso la ministración de los ángeles a nuestra vida pasa, primero, por el mandato divino. Un ángel nunca se va a mover frente a nuestra palabra si esa palabra no viene de Dios. No se va a mover. Es más, el carácter de ellos es tan firme, o sea, tienen un carácter firme. En ellos hay una santidad y una bondad, pero un carácter tan firme que cuando Dios los envía a matar, ellos no les tiembla la mano para matar. ¿Me hago entender? Y no los detiene nada, sino la mera palabra del Señor. Si el Señor le dice a un ángel, mira, vaya, mate, va a matar hasta que el Señor le diga pare. Así son ellos. Cuando el Señor lo envió contra el rey de Asiria, ¿cierto? Que mató 185,000 hombres en una noche, el ángel del Señor. Y cuando el Señor envió a matar a los hombres de Israel por causa del pecado de David, aunque más bien por causa del pecado de toda la nación, dice que venía matando, ¿cierto? Y David lo vio en la finquita esa de Arauna, el Jebuseo. Pero dice que a Dios le dolió tanto que le dijo al ángel, ya, deténgase. Para no en seco el ángel, ¿cierto? Porque lo que la Biblia dice es que ellos están atentos a la voz de su precepto. Se detuvo. Es el carácter de ellos. O sea, ellos no... Ellos inclusive tienen tienen cierta independencia para actuar. No es que el ángel diga, mira, voy a hacer esto, o es que ellos tienen exactamente el itinerario de cada movimiento que Dios les dio. No, ellos tienen cierta individualidad, o sea, cierta independencia. Su juicio, los ángeles del Señor tienen un pensamiento tan santificado que Dios les ha dado cierta independencia de tomar decisiones. Por ejemplo, cuando fueron por Job, la temática era destruir toda la llanura.
pero Job le hizo una petición al ángel, ¿cierto? ¿Cuál? No, mi señor, yo no voy a llegar hasta allá. Antes que llegue, nos vamos a morir. Por favor, esa ciudad, aquella pequeña ciudad, no la vayan a destruir para yo poder llegar hasta allá al menos. Bueno, voy a hacer eso. Y no destruyeron Zoar. Lob, perdón. Lob, sí. Sí, Lob. No la destruyeron. Y iban a acabar con todo eso. Pero esa ciudad no la destruyeron por causa de la petición. Aceptaron el ruego que les hizo ahí el Lot, ¿cierto? Y destruyeron lo demás. Así que ellos tienen cierta jurisdicción, cierta juicio propio. Cuando Nabucodonosor dice que por vigilantes, por los vigilantes, ¿cierto? Fue dado el decreto y la resolución por los santos. O sea, quien puso a Nabucodonosor así fueron los ángeles. ¿Sí ves? Ellos dieron la orden. Bueno, este está muy grandecito, vamos a aplacarlo un poquito. Y lo pusieron a vivir como un animal 7 años. Ellos tienen ciertas jurisdicciones en base a que ellos ya... ellos tienen una estructura de lo que es la ley de Dios dentro. ¿Me hago entender? Ahora, pero volviendo al tema, Dios los ha puesto para nuestra ayuda. Y por estas razones. Una, porque seguramente vamos a terminar enfermos si se nos aparece un ángel, si es que quedamos vivos, como ellos son. Bien, también dependiendo del ángel, porque hay de ángeles a ángeles, ¿cierto? No es lo mismo ver un ángel, no sé, hay diversos rangos. Un ángel, digamos, de cierta línea de autoridad, a un ángel como Isaías, por ejemplo, que llega a ver serafines. Para mí estas personas tenían una contextura espiritual muy alta, porque mantenerse allí, de hecho, Isaías mismo se lamenta al ver lo que ve. Dice, ay de mí. ¿Por qué? Porque él sabía que en una visión de esa lo más probable es que se iba a morir. Pero el mismo serafín viene y le toca los labios con un carbón encendido y le dice, con esto es limpio tu pecado y quitada tu culpa. Y le permiten estar ahí. Entonces, por varias razones, al ellos ser tan fuertes, emanan una energía que lo puede destruir a uno. Segundo, al ellos ser tan gloriosos, el ser humano puede llegar a la tentación de adorarlos. Como le pasó también a Juan en Apocalipsis, que se postró ante el ángel que le mostraba estas cosas, y el ángel le dice, no lo hagas, yo soy consiervo tuyo de tus hermanos los profetas, adora a Dios. Entonces, también el ser humano puede verse tentado, y es lo que ha pasado en las antigüedades. ¿Por qué las culturas antiguas adoraron dioses, supuestos dioses? Porque estos ángeles que hablamos, que ya no son ángeles escogidos de Dios, sino revelados, se les manifestaron disfrazados de ángeles de luz, porque recordemos que ellos pueden, ¿qué? Transformarse y adquirir formas. Y como se les aparecieron transformados como ángeles de luz, estas culturas antiguas, como los sumerios y los mayas y todas estas otros que adoraron ciertos dioses que a veces, aunque estaban en un extremo del mundo a otro, coinciden sus imágenes y sus esculturas, ellos creían que eran dioses. Dioses son, decían ellos, y se postraban ante ellos. Así que esta es una de las razones por las cuales tampoco los ángeles se manifiestan así. Pero sí se manifiestan todo el tiempo para ayudarnos. A veces circunstancialmente detrás de la cortina. Sí, porque ellos pueden ayudarnos sin que los veamos. Como, por ejemplo, la Biblia dice que cuando el Señor Jesús oraba en Getsemaní, ¿qué pasó? Un ángel vino ¿para qué? Para fortalecerlo. O también dice la Biblia que el mismo ángel Gabriel dice que en el primer año de Darío el Medo yo estuve allí para fortalecerlo, ¿cierto? Que es el verso 1 del capítulo 11, sí. Y yo mismo en el año primero de Darío el Medo estuve para animarlo y fortalecerlo. ¿Quién lo animaba y fortalecía a este hombre? El ángel Gabriel. Y tal vez él ni sabía, ¿cierto?
Entonces mire cómo ellos también pueden influir en nuestro ánimo y nuestra fuerza. Podemos algún día amanecer que no somos capaces más y que no soy capaz ni de levantarme de la cama. No quiero, no puedo. Y de un momento a otro empezar a sentir vigor, energía, fuerza, ánimo, ganas de vivir. Y muchas veces eso es el ángel que te está fortaleciendo, te está transfiriendo vida, fortaleza, fuerza, ánimo, a que sigas. Que es lo que le dijo a Elías, ¿cierto? Hasta torta le llevó. Elías, coma, hermano, porque largo camino le resta. No, es que me quiero morir. No, me quiero morir mío, lo que levanta es camino. Amén. Sí. Y lo puso a comer. Lo dejó dormir un ratico y después lo despertó. Bueno, mío, ya comió, ya durmió, hagámosle. ¿Sí? Así que bueno, nos pueden fortalecer. También puede existir un contacto con los ángeles que para uno es normal. Yo he tenido experiencias donde yo particularmente he quedado pensativo. Creo que yo les he contado, una vez por allá se me varó la moto en un medio de una montaña que encontrar un ser humano en esa montaña era difícil. Andaba con el David y por eso es una unidad de pensar cosas, porque yo pensando que uno se varara por acá en esta montaña, preciso, nos varamos. Bien, al momento pasó una persona y tenía todo lo que necesitábamos para desvararnos. Es más, ni siquiera nos dejó que le ayudáramos. Él mismo desvaró la moto. Y cuando le fuimos a pagar no nos quiso recibir dinero. Y ya. Y yo dije, hombre, ¿no será este el ángel del Señor? Bien, yo no sé, lo cierto es que fue muy preciso, que fue muy idóneo. Y fue una manera muy especial. Y cosas así. Una vez estaba yo en Pereira con la niña y llegó un hombre y me dijo, mira, recibime este dinero para que vaya y tomen algo. Yo no le quería recibir porque uno se asusta. ¿Quién por ahí en la calle le va a regalar a uno dinero, cierto? Yo, no, señor, no, tranquilo, no, nosotros nosotros no necesitamos. No, yo sé que usted es trabajador, recíbame, ¿sí? Yo miraba, ¿será que es que me van a atracar o me van a hacer el paquete chileno? Ay, señor. Bien, yo no sé, lo cierto es que me dio ese dinero y se fue. Pues yo me fui con la niña para la ñapa y allá comimos. ¿Sí? No sé, tal vez el ángel del Señor nos quiso que nos tomáramos un guito de la ñapa. No sé, pero muchas veces... A veces el ángel del Señor lo miró no quería vivir más. Sí. Yo a la ñapa le digo... ¿O yo hambriado o qué? Y después de que ya comió, hágale pues Andrés, siga con la niña cuando iba. Bien, puede que muchas veces uno se ha topado con el ángel del Señor y no se ha dado cuenta. ¿Sí ves? El ángel del Señor coloca en esa persona el querer ayudarlo de alguna manera, ¿no? O el querer darle algo a uno. Puede ser. Andrés, aunque... yo a veces he pensado en cuanto a ese texto, por causa del pecado que hay en uno, que uno tiene la vista gorda espiritual y no capta. Porque hay personas que sí captan de una a otra y dicen, esto es como un ángel del Señor. Porque como que captan las cosas que esa persona hace, ¿sí? Como que dice, esta persona siempre está allí, es como un ángel del Señor para uno. Y pues, a veces por causa del pecado que hay en nuestras vidas. Sí, a ver, hay personas que son un don de Dios para nosotros, hay personas que nos ayudan, hay personas que están allí, pero son personas, ¿cierto? Sino que a lo que me refiero yo es que hay momentos en que personas que nunca hemos visto, que no conocemos, nos ayudan con tanta bondad que uno queda pensativo. ¿Por qué? Porque este mundo no es así. Yo le he dicho a Madeline, si usted ve algo súper barato, que no es el precio que tiene, que está regalado, no crea porque hay una trampa detrás. ¿Sí ves? Unas chapitas baratas y tal. Sí, que algo vale 20,000, pero aquí lo venden a 1,000 pesos. Bien, hay cosas que son ordinarias y tal vez valen 1,000 o 2,000, sí, pero cuando uno dice, no, es que este iPhone es un iPhone, vale 200,000 pesos allí, pero aquí vale 10,000. Ábrale el ojo. Hay una trampa detrás, porque esa es la naturaleza de este mundo. Este mundo ofrece mucho, no da nada y lo quita todo, ¿sí?
Así que hay que tener cuidado. Pero cuando uno ve una persona que salió de la nada, no me conoce, me atiende con tanta bondad, me da dinero, uno dice, hombre, sin ningún interés. Uno dice, tal vez es el ángel del Señor, porque lo que me está diciendo la Biblia es que ellos están al servicio de Dios para ayudarnos. Y créame, yo salir de esa montaña con una moto jalada hubiera sido un trabajo bastante difícil. Bastante difícil, porque estábamos retirados de la civilización. Así que ellos están para ayudarnos, ¿cierto? Y es eso, uno identificar a veces, porque a veces uno va a pedir una dirección, estoy perdido, ¿quién me ayuda? O le pregunta a alguien y a veces sencillamente Dios puso a su ángel ahí. Y habló con uno. La dirección, sí, está en tal parte. Es más, yo voy para allá. Vamos y lo llevo hasta allá. Lo llevo a uno hasta allá, hasta café le da uno en el camino, si uno se descansa. Y uno dice, wow, qué amabilidad. Sí, pero no es el tema, ¿no? O sea, ambas cosas suceden, sí. A veces Dios pone el sentir a alguien que me ayude, y es una ayuda de Dios. Pero a lo que me refiero es que hay momentos en que los ángeles toman apariencia humana para ayudarnos ellos directamente. Que por ejemplo, a mí una vez me pasó que ese día yo tenía hambre, ¿no? Y le pedí a Dios que me diera algo porque estaba malita, ya estaba como medio enferma. Y Dios mandó una persona así que me dio capuchino, ¿Sí? me dio otra y compré empanadas y pues Eso es una forma. Yo experimenté también en cierta ocasión que yo tenía sed, le pedí a Dios una gaseosa, vino una persona y me dio. Ahora, sé que esa persona no era un ángel porque él no me conocía a mí, pero yo sí había oído hablar de él. ¿Sí ves? era una persona conocida. Pero a lo que yo me refiero es que hay momentos en que el ángel toma forma humana. ¿Sí? Que el ángel toma forma humana y se manifiesta entre nosotros, ¿sí? Entonces, esa es la temática. Hermano Cristian, Dios me lo bendiga, ¿cómo está? Bien, gracias a Dios, bienvenido. Esa es como la dinámica, es decir, hay momentos en que el ángel del Señor, porque nosotros tenemos un ángel, por lo menos, ¿no? Habrá quien tiene más, pero un ángel que custodia nuestra vida. Jacob dijo, el ángel que me ayuda en todas mis batallas, ¿cierto? Hay momentos en que ese ángel toma forma visible, humana, ¿sí? Y me ayuda. A veces nos damos cuenta que es el ángel del Señor o tal vez a veces no. Y es más, en la mayoría de veces no nos damos cuenta de que estamos siendo ayudados por un ángel. Entonces, este mundo es un mundo donde hay diversas criaturas, no solamente humanos, sino que también hay otras criaturas, entre ellas ángeles. Y que a veces esos ángeles interactúan con nosotros de una u otra manera, porque como les decía, los ángeles del Señor tienen cuerpo espiritual y ese cuerpo les permite a ellos tomar la forma que ellos quieran. Ellos pueden adoptar una forma humana, aparecer, ayudarnos, mira, la dirección es en tal parte, voy para allá, venga, yo lo llevo, ¿cierto? Y hasta si uno está aburrido, comienzan a animarlo. No, es que estoy embolatado, que no, tranquilo, sí, tranquilo, usted sabe que debe tener paciencia, vamos, y resulta uno contento. Eso puede ocurrir. Y no de qué persona, hombre, tan buena persona. Y nunca más la vuelve a ver. ¿Sí? Muchas veces. ¿Puedo contar algo que pasó hace mucho? Yo también siempre fue algo también especial que pasó y uno sin conocer. O sea, creyendo en Dios. Hace mucho estaba en el penal de Bahía Blanca y bueno, la cuestión que mi familia me había dejado, me llevaba 2 años, mi familia que tenía en ese momento me había dejado, estaba mal, o sea, mi hijita que era la más grande, y estaba muy mal. Me había sacado de acá, no,
estaba muy solo, ¿viste? Y en ese momento me habían dado 18 años. Y yo mi idea era más de matarme que otra cosa. Y bueno, y una noche que le pedí a Dios, sin conocer nada, que le pedí a Dios, que yo me acuerdo que estaba durmiendo, con un nudo en la garganta, así mal, lagrimeando, así tirado. Y yo le pedí a Dios, Diosito, ayúdame, si existía, ayúdame. Y fue algo como que me sacó todo. O sea, me sacó el nudo de la garganta, me sacó las lágrimas, me sacó todo y me dormí. Y eso fue algo muy, muy, muy especial. O sea, ¿no? Ahora, esos son unos tipos de manifestaciones que ya tienden a ser algo más sobrenatural, ¿cierto? Que también los ángeles ministran o ayudan a los que son herederos de la salvación. Bien, ya hemos hablado, por ejemplo, de que un ángel normalmente no se va a aparecer en su gloria. ¿Por qué? Por ya las razones que ya mencionamos, ¿sí? Pero no, se pueden aparecer en forma humana. Pero también ellos pueden entrar en otras esferas, porque recordemos que ellos son multidimensionales. Ejemplo, la Biblia dice: el ángel del Señor acampa alrededor de los que le temen. ¿Alguien aquí teme a Dios? Amén, amén. Amén. Entonces, sin lugar a dudas, hay un ángel que, por lo menos uno que acampa a su alrededor. Así que en este lugar, por lo menos, hay varios ángeles. Amén. No los vemos, si ves, pero están. Porque están en otra esfera dimensional, pero ellos pueden entrar a esta. Ahora, nosotros como seres humanos también tenemos acceso a esas dimensiones, que es la dimensión espiritual. Una de las puertas que nos lleva a esa dimensión muchas veces son los sueños. Los sueños a veces nos hacen percibir la dimensión espiritual. Por eso muchas veces el ángel del Señor ha hablado por medio de sueños. Porque muchas veces el sueño lo que es que la mente se conectó con lo espiritual. Y por eso era un método que Dios usaba para hablar también en la antigüedad. Y hoy día, por ejemplo, Saúl, la Biblia dice: y Dios no le habló ni por Urim, ¿cierto? Ni por sueño, ni por profeta. Las tres formas en que se le hablaba al rey. También estaba el sueño, era un método en que Dios hablaba. Ahora, cuando Moisés, el Señor le dijo a Aarón, a María: mira, yo voy a levantar entre ustedes profetas y hombres, y le hablaré a ellos por sueños. Pero a este Moisés yo le hablo cara a cara porque yo quiero y ya, ¿cierto? Porque Dios es soberano. Pero no, un método que Dios usa son los sueños, porque los sueños conectan la mente con lo espiritual. Ahora, el ángel le ministró a José muchas veces, fue a través de los sueños, ¿cierto? Era una forma en que el ángel guiaba la vida de José. Primero le iba a dejar a María, porque pues le resultó pues que estaba preñada del Espíritu. Y el hombre pues dijo: sí, bueno, pero pues él era hombre justo y está bien, dejémosla. Pero el ángel vino en sueños y le dijo: José, no tenga temor, lo que hay engendrado en ella efectivamente es del Espíritu. O sea, ella no lo está enredando, hermano. ¿Sí? Sí, no, es la verdad. Bien, le habló. Entonces él tomó a María, ¿cierto? Después le dijo, antes de la matanza de los niños, en sueños: váyase, sí. Y se fueron. Después en Egipto le habló el ángel por sueños: vayan otra vez, pero a Nazaret. Lo guiaba por sueños. Quiere decir que los ángeles también tienen la capacidad sobrenatural, como nos contaba Javi, de operar en esas dimensiones, tanto físicas como espirituales. La visión puede ser mientras duermo, inclusive despierto. Ellos son multidimensionales, operan aquí y operan allí. Ahora, nuestra mente, al estar conectada con lo espiritual, un ángel del Señor puede hablarnos. Cosa que también hay que saber interpretar, porque a veces uno puede llegar a soñar con alguien que le está diciendo algo, lo está orientando hacia alguien, y uno, ¿y por qué? ¿Y este quién es? ¿Cierto? Hay que saber entender. Como Pablo dice que él iba para tal lado, pero el Espíritu le dijo que no. Pero por allá tuvo un sueño, ¿cierto? Un varón macedonio decía: pasa y ayúdanos. Y entendí, dijo él, que el Señor nos dirigía hacia él.
Entonces mire que a través de los sueños Dios lo estaba dirigiendo. Y tal vez ese varón macedonio era un ángel, o el ángel del Señor en su sueño tomando forma, ¿sí? Y guiándolo a un lugar. Entonces, a veces hay que interpretar eso, porque el ángel mismo puede entrar en nuestro sueño, o tener un contacto con nosotros dentro de lo espiritual mientras dormimos, y uno, mira que me soñé anoche que una persona me decía esto, ¿sí? Aquello, que frente a ese problema hiciera así, o hiciera de esta manera, o que me fuera a tal parte, o que hiciera esto. Y muchas veces es el ángel del Señor, como a José, dándonos instrucciones, sino que a veces nosotros perdemos ejercicio espiritual. ¿Me hago entender? O sea, no ejercitamos nuestro sentido en las cosas espirituales, y por eso muchas veces, aunque Dios nos puede estar guiando, nosotros ni siquiera entendemos qué es lo que dice Job, ¿cierto? Porque de dos formas habla Jehová al hombre: en sueño, visiones nocturnas. Pero ¿qué sigue diciendo? Y aún así, el hombre no entiende. Es que el problema nuestro con Dios no es que Dios no nos hable. A veces uno quiere decir, no, Dios mío, háblame, quiero oír tu voz. No, ese no es el problema. Dios todo el tiempo habla. El problema es que nosotros no entendemos. Nosotros no entendemos muchas veces el lenguaje divino, ¿sí? Y la forma en que Dios se expresa. Entonces, esto respecto a lo que es el ministerio de Dios, el ministerio de los ángeles con nosotros. Con Cornelio se le apareció un ángel y le dio instrucciones. Mire, que un ángel puede dar instrucciones, inclusive, ya aquí no fue en sueños como a José, ¿sí? Se le apareció físicamente, y creo que era a plena luz del día, ¿cierto? Se le apareció a Cornelio, y Cornelio, venga, lo que pasa es que listo, Dios le tiene en cuenta a usted sus ofrendas, todos estos detalles, muy bien, pero te falta algo. Ahora, ese algo que te falta yo no te lo puedo decir, eso te lo puede decir un hombre llamado Pedro, ¿sí? Que está en tal parte. Vaya por él a Jope, toque, llámelo y tráigalo. Él le va a decir lo que tiene que hacer. Le dio instrucciones. Porque los ángeles no están autorizados para predicar el Evangelio de Cristo. Ellos nos ayudan. Ellos nos cuidan del peligro. Ellos intervienen. Ellos son escudo en un momento determinado. Nos guían. Nos ayudan a tomar decisiones. Pero no pueden predicarnos el Evangelio. La autorización para predicar el Evangelio es de hombres. Pues una canción que cantamos que dice: los ángeles no son llamados a cambiar un mundo de dolor por un mundo de paz. Me ha tocado a mí hacerlo realidad. Dispuesto estoy, Señor, a hacer tu voluntad. Porque el ángel hubiera dicho: mira, Cornelio, lo que hace falta es que te hagas bautizar en el nombre de Jesús. ¿Sí? Y ya. Pero no. Manda por Pedro, ¿sí? Y él le va a decir qué es lo que le falta. Bien, fue Pedro el que le dijo, ¿cierto? Entonces, los ángeles no son instrumentos para predicar el Evangelio de Jesucristo. Dios esa tarea se la encargó al mismo hombre, al mismo humano, ¿cierto? Bueno, empezamos a concluir diciendo algo. Los ángeles de Dios tienen una dignidad elevada. Segunda de Pedro 2:11 nos dice que son mayores en fuerza. En Lucas 12:8 dice que si nosotros confesamos al Señor, Él nos confesará delante de sus ángeles. ¿Sí? En Mateo 24:31, los ángeles tienen participación potente en el arrebatamiento de la iglesia. La Biblia dice que Él enviará a sus ángeles con voz de trompeta y juntarán a sus escogidos desde un extremo de la tierra hasta el otro. Ellos tienen participación activa en la siega. Y en 2 de Tesalonicenses 1:7 la Biblia los llama los ángeles de su poder. ¿Por qué digo esto? Porque los ángeles del Señor no son
personajes a los que se les irrespete o a los que se les trate como que son mandaderos humanos. Vuelvo y les digo, porque he oído dentro de todas estas enseñanzas neoapostólicas que se escuchan hoy día, que es que los ángeles vayan y traigan. No, vayan y traigan, ellos no son mandaderos de nosotros. Es más, ellos ni siquiera están para oírnos a nosotros. Porque yo puedo estar en el peligro más inminente. Pero si la voz de Dios no viene a ellos, no se van a mover. Porque tal vez sea la voluntad de Dios que a mí me pase algo. Porque tal vez Dios quiere probarme, por ejemplo. Tal vez la voluntad de Dios sea que yo esté, dando un ejemplo, que yo esté 2 meses incapacitado, por ejemplo, y sufra un accidente. Podría llegar a suceder. Porque todo es posible. A Job Dios le permitió que perdiera sus riquezas en un día y 10 hijos. Y fue Dios. No es que eso fue el diablo. No, fue Dios, porque Dios fue el que le propuso la charla a Satanás. Y fue Dios el que le quitó el cerco. ¿Sí? Entonces, si Dios va a probarme a mí, pues el ángel va a estar quieto, porque ellos obedecen es a Dios, no a los hombres. ¿Sí? Entonces no es que sean mandaderos de nosotros. Recordemos cuando Cristo fue arrestado la noche de Getsemaní. Pedro sacó la espada y le iba a volar la cabeza a Malco, y como que el Malco se le movió y se le llevó una oreja, ¿cierto? Y Cristo exhorta a Pedro y le dice: mete tu espada en tu vaina. Y le dice: ¿acaso yo no podría orar a mi Padre y Él me enviaría 12 legiones? Y estamos hablando de Cristo. Cristo no dijo: mira, Pedro, es que yo puedo en este momento mandarle a los ángeles que me ayuden. No, yo podría orar a mi Padre. Porque los ángeles, el conducto de autoridad de los ángeles es que Dios emite la orden. ¿Sí? Y al emitir la orden, ellos operan esa orden. Nosotros pedimos a Dios ayuda y Él ordena a los ángeles nos ayuden. La ministración de la ayuda divina viene a la tierra por medio de los ángeles. Por eso el conflicto. Pero no es que los ángeles sean mandaderos nuestros. Es que yo le digo al ángel del Señor en este momento: mira, vaya allí. No. Ellos no están para eso. Hay que entender que ellos son seres que tienen una superioridad. Ahora bien, nosotros estamos llamados en Cristo Jesús a tomar posesión del reino. Pero hay un proceso para llegar a esa altura que ahorita no es el tema, ¿cierto? Pero mientras caminamos este camino hay que aprender a respetar estas potencias. Yo no me veo a Daniel diciéndole a Gabriel: ¿qué hubo, Gabriel? ¿Qué hubo, mi Gaby? No, dice que cuando lo vio cayó de cabezas. Mire, Gabriel se le dejó ver como él es, con su cinto de oro, con su cabeza, sus ojos como el fuego, como rayo la cara, su piel como ese metal bruñido, pulido. Y cuando lo ve dice que lo abandonaron las fuerzas. Y enseguida le habla el Gabriel y se va de cabezas el Daniel. ¿Sí ves? Entonces, no es que hola Gaby, ¿cómo estás? No. O sea, hay una superioridad de poder en ellos, ¿cierto? Y que por el favor y la gracia divina pues vienen a ayudarnos. Amén. Y que sí necesitamos su ayuda. Amén. Porque yo he dicho: hombre, ese Gabriel que vemos ahí es tan poderoso, ¿cierto? Porque así no nos lo muestra Zacarías ni nos lo muestra María cuando viene a darle la noticia. Solo nos lo muestra Daniel así, como en ese poder. Pero a mí, ¿sabe qué me aterra? Que él dice: es que venía para acá y el príncipe de Persia se me opuso y me detuvo 21 días. Y Miguel, uno de los principales príncipes que pelean por tu pueblo, vino en mi ayuda. Entonces uno dice: bueno, si este es Gabriel con tanto poder, ¿cierto? ¿Cómo será ese fulano que lo detuvo arriba?
ese príncipe de Persia. ¿Qué quiere decir? Que la oscuridad tiene sus fuerzas. Porque es otra cosa que hay que entender. O sea, el diablo tampoco es una criatura que... Hay gente que subestima el poder de Satanás. ¿Sí ves? Subestima. Y eso hay que tener cuidado con eso. O Sí, sea que Gabriel es uno de los ángeles más fuertes que tiene Dios. Tal vez. No nos dice mucho la Biblia respecto a esos órdenes, aunque nos dicen que hay serafines, aunque hay querubines, y sobreentendemos que son como que las criaturas más poderosas. Por ejemplo, Satanás nos dice que es un querubín. ¿Cómo caíste del cielo, tú querubín grande y protector? Sin embargo, de Gabriel nos dice que es un ángel. De Miguel nos dice que es un príncipe. Entonces, pero Gabriel... Se escribe al ángel Gabriel como mensajero, por lo que vino a traer el mensaje de María. Claro, pero como nos lo escribe Daniel, no es cualquier mensajero, ¿cierto? O sea, es una criatura poderosa. Poderosa. O sea, porque van a ser ellos también los que derroten a Satanás, ¿no? Bueno, el personaje que se enfrenta siempre a Satanás es Miguel en la Biblia. Claro. ¿Sí? Miguel. Ahora, ¿por qué Miguel? Porque Miguel es un príncipe. ¿Qué quiere decir la palabra príncipe? Primero en un orden. Quiere decir que Miguel posee con él legiones de ángeles. Miguel no pelea solo. Cuando uno dice, no, es que Miguel peleaba con Satanás, uno ve a Miguel y a Satanás agarrados. No. Ambos son príncipes. Satanás también es príncipe. Cristo lo llamó el príncipe de este mundo. Ya viene el príncipe de este mundo y él nada tiene en mí. Miguel también es un príncipe. Entonces, cuando estos personajes pelean también sus ángeles. Por eso dice Apocalipsis 12, y vi que se formó una batalla. Miguel y sus ángeles peleaban contra el dragón y sus ángeles. Entonces se forma un conflicto de gobierno, que son criaturas. De hecho, pues Gabriel no pudo pasar, pero vino Miguel y Miguel sí le puso el tate quieto, como decimos nosotros, al príncipe de Persia. Pero lo que quiero resaltar es que la oscuridad tiene sus fuerzas. Y no es de uno tampoco subestimarlas, sino de uno confiar en el poder del Señor. Los ángeles tienen su oposición. No es que los ángeles, porque vienen del cielo, entonces vienen derecho y llegan y de una que necesita mi hijo y voy y vuelvo porque es que soy el ángel. No, ellos tienen su oposición. Ellos sufren conflictos. Ellos pelean batallas para poder ayudarnos. Eso no es así de fácil que lo mandaron y llegó. No, hay momentos en que el ángel tiene que vivir un conflicto y una batalla arriba para ayudarme a mí. Y ahí donde la fe, la constancia en la oración tienen un papel importante. Porque Daniel hubiera podido decir, no, mira, yo llevo 21 días orando, o tal vez a la primera semana, yo llevo una semana sin comer carne y sin comer nada, y nada, o a las 2 semanas. Pero no, él humilló su corazón, y lo que le dice el ángel es, en el momento en que dispusiste tu corazón a humillarte, fue oídas tus palabras. Pero pues había un problema arriba, que había que darle solución, ¿cierto? Entonces los ángeles tienen batallas. Ellos sufren también batallas. Arriba. Hay un conflicto que no solo nosotros lo vivimos. Por eso nosotros nos llamamos muchas veces a orar. Y como no nos contesta ahí mismo, empezamos entonces la pataleta. Eso es una infancia espiritual. Ah, Dios no me oye, Dios no me quiere. Dios no me quiere porque le pedí que me diera esto y no me lo ha dado. Y Dios no me quiere. No, hay que ser maduros en eso y hay que entender que no solamente yo estoy sufriendo. También hay un ángel que está batallando por mí. También hay un ángel. ¿Sí ves? Y ellos también necesitan inclusive muchas veces ser fortalecidos. Mire, yo les he dicho, o sea, el reino de Dios hay que verlo como es. Porque Dios es justo. La Biblia dice que Él hizo el cielo y la tierra en 6 días y el séptimo reposó. Dios es Dios de que da reposo también.
No es la voluntad de Dios que nosotros trabajemos de lunes a lunes sin descansar. Dios quiere que descansemos. ¿Sí ves? Ahora, los ángeles también tienen su reposo. Es que ellos son espíritu. Dios es espíritu y reposó al séptimo día. Entonces, hay momentos en que Dios quiere que se repose. Los ángeles también tienen su reposo, su estado en que ellos descansarán, porque tienen batallas, porque pelean. Y como no hay ninguna pelea buena. Una vez se ve que es que como son los ángeles de Dios, ellos reídos sacan la espada y matan demonios. No, hay demonios fuertes. Mire, Gabriel, la versión creo que es, no sé si la Dios habla hoy, hay una versión de la Biblia que dice que fui secuestrado por el príncipe de Persia 21 días. Bien, la versión Reina Valera dice fue retenido, pero esta versión dice fue secuestrado. Y a últimas es lo mismo, porque cuando uno le detienen la moto, ¿qué le están haciendo? Se la están secuestrando, ¿sí? Llamamos aquí en Argentina. Ahora, lo secuestraron, lo detuvieron. A Gabriel, como ese Gabriel que vio Daniel, que se fue de cabezas por su poder, lo secuestraron, lo detuvieron allí, no podía salir de estos malvados. Ahora viene el Miguel y ahora sí se forma pues el problema más berriondo. Esparce sus enemigos y Gabriel puede continuar su ministerio, su trabajo. Pero mire que ellos están, cuando uno está en una batalla, uno está sujeto también a conflictos de la batalla y a problemas de la batalla. O a heridas de la batalla. Porque si no, ¿qué sentido tiene una batalla? ¿Cómo puede un ángel herir a un demonio? ¿O cómo puede mostrar superioridad? Tiene que haber una forma de herirlo, de someterlo. Hay un conflicto, y el demonio es un espíritu también, es un ángel caído, pero tiene que haber una forma de sometimiento. Tiene que haber algo que les duele, algo que los hiere, que los debilita, que los daña. Entonces, mire que estamos en un conflicto y nosotros no somos los únicos involucrados. Hay otras criaturas que también están peleando por nosotros. Y en vez de nosotros patalear muchas veces delante del Señor, uno debe darle gracias también a Dios por ellos. Señor, gracias porque el ángel del Señor acampa a mi alrededor. ¿Cuánto vale pagarle a un guardaespaldas? No sé, pero caro. Debe estar caro, ¿cierto? Y con todo eso hay gente que le han matado con guardaespaldas. Puede ser que cuando uno ora, estén los ángeles, batallando para que no llegue tu oración y el ángel, para que llegue tu oración. Puede ser que ahí se pronuncie. Lo que pasa, Javi, es que los ángeles ministran el favor divino al hombre. Me explico. Y aquí voy a sintetizar porque ya se nos fue el tiempo, ya nos pasamos. Pero, ¿qué es lo que pasa? Mira, por ejemplo, los ángeles pueden sanar, sí, si Dios les da esa sanidad para que la ministren. Ejemplo, hay una persona en México que con una lata de sardina le abre la cabeza al que tiene el tumor cancerígeno en el cerebro y lo sana. ¿Sí ves? Bien, eso no es de Dios. Lo está haciendo un ángel caído a través de un ser humano. Eso lo llamamos canalizadores. Pero lo están sanando ahora. ¿Por qué ocurre eso? Porque la sanidad es un favor divino. Ahora, cuando una persona ora a Dios por sanidad, esa oración sube a Dios y es ministrada por los ángeles. Apocalipsis, que dice que el incienso, que son las oraciones, dice que el ángel lo echó al altar, ¿sí? Y se le dio más incienso para añadirlo a las oraciones. Ellos ministran las oraciones. Ahora, esa persona pide a Dios sanidad y Dios responde a esa oración y envía la sanidad. Esa sanidad viene por mano de los ángeles. Ellos pueden traer sanidad al hombre, pero cuando un ángel viene, se puede gestar un conflicto espiritual. Otros ángeles caídos, haciendo la diferencia entre ángeles caídos y espíritus inmundos, estos ángeles atacan al ángel. Y al atacar al ángel, ellos siempre van a buscar algo, y es la respuesta. Porque a últimas el reino de Dios es más poderoso. Ellos pueden secuestrar un ángel, pero otros van a venir y lo van a defender. Pero ¿qué pasa? Ellos buscan ¿qué? Robarle lo que trae en la mano. ¿Ya hago entender? Robárselo.
Por eso que ellos se roban puede dárselo a otros. Por eso el brujo puede sanar a otro. Realmente esa era la respuesta tal vez a la oración de otro que dejó de orar, que se rindió, que le faltó fe, que dijo, no va a pasar. Y tal vez ya venía y se la robaron y se la dieron a otro. ¿Me hago entender? Es como el dar vida es una cosa de Dios, nada más. Pero hay mujeres que van a donde un brujo, sí, para que les haga algo y puedan quedar en embarazo y quedan en embarazo. Y uno dice, ¿pero por qué? Porque esa era la respuesta de la oración de alguien, pidiéndole a Dios tal vez un hijo, le fue enviado por un ángel, pero la fe de esa persona desfalleció. Digo, no, Dios no me va a ayudar o Dios no me va a dar nada. Y ese conflicto en el aire hizo que robaran esa respuesta y Satanás se la roba. Y se la da a los brujos o se la da a sus siervos para que se la den a quien quiera. ¿Me hago entender? ¿Sí? La administración de Dios viene por mano desde los ángeles y hay un conflicto. Muchas veces los ángeles son atacados de esta manera porque ellos también toman fuerza en nuestra fe. ¿Sí? Si yo me debilito en la fe, yo también afecto al ángel que pelea por mí. ¿Me hago entender? Mire que yo también estoy afectando a otro ser, a otra criatura. Porque ellos toman fuerza en nuestra fe. Cuando nuestra fe y nuestra oración se hace más incandescente, no es que no llega la respuesta, le meto más oración, más candela y se empieza a elevar eso, se vuelven un poder para ellos y en ayuda del reino. Y esa oración hace que el reino envíe más ayuda. Y a última la respuesta llega y los demonios son vencidos. Pero nuestra debilidad en la fe es la que hace que perdamos lo que estamos pidiendo. Y por eso hay muchas respuestas que nunca llegaron. Hay muchas oraciones que se elevaron y nunca llegó nada. Y tal vez están en otros lugares. ¿Sí? ¿Me hago entender? Amén, amén. Bien, vamos a orar y vamos a darle gracias a Dios por esta mañana, por este día. Y encomendarnos al Señor también esta semana que acaba de empezar.